Muy buen día, estimados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Siempre es un gozo poder encontrarnos a través de este medio para poder compartir palabra del Señor en este tiempo, que es el día que el Señor ha hecho. Siempre damos gracias al Señor por este fondo que nos permite tener desde aquí, desde mi pueblo Santa Ana. Les estoy transmitiendo, agradeciendo siempre al Señor porque Él ha sido bueno conmigo, con mi familia. La salud de mi papá ha mejorado notablemente y por eso estamos agradecidos con el Padre. Seguimos siempre en oración por la vida de nuestras queridas hermanitas, por Ariela y por Ariana, en los cuales siempre las ponemos delante de los pies del Señor, para que sea el Señor quien obre a favor de ellas. Yo creo que todos nosotros de una u otra manera deseamos tener vidas provechosas. Y la Biblia nos invita a que nosotros podamos tener vidas provechosas, que seguramente muchas veces es tan difícil que eso pueda llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque diluimos lo que nosotros somos y diluimos nuestra vida en circunstancias que definitivamente no provienen del Señor. Y así pasan los años y pasan los años y pasan los años y seguimos empeñándonos en cosas que no provienen de Dios. Pero yo quisiera compartir entonces con ustedes en este día, este sábado, que es el día que hizo el Señor. En la temática cómo tener una vida de buen aprovechamiento basado en lo que el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Cuando en la primera carta, capítulo 4, verso 15, le escribe: ocúpate de esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le está invitando, por lo tanto, a Timoteo que tenga una vida de mucho aprovechamiento. Un pensamiento interesante escrito por el padre de las misiones modernas llamado William Carey decía: esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios. Estas palabras célebres fueron pronunciadas por un humilde zapatero de Inglaterra, un hombre sencillo pero sumamente talentoso en la disciplina de aprender lenguas, llamado William Carey. En su corazón existía un enorme anhelo de ir a la India y compartir el mensaje del Evangelio, y ciertamente lo logró. Aunque pasando muchas penurias y pagando un gran precio a su muerte, William Carey había logrado penetrar en la cultura. Algunas costumbres paganas, como la quema de mujeres con sus maridos cuando habían fallecido, fueron abolidas por su influencia. Fue reconocido como un defensor de la cultura hindú por sus escritos, cuando casi no existía literatura escrita de las costumbres e historia de la India. Aparte de eso, tradujo la Biblia en los dialectos bengalí, sánscrito y maratí, y se convirtió en el padre de las misiones modernas. Al final, William Carey fue un hombre de una vida de gran provecho, y es lo que definitivamente Dios quiere con cada uno de nosotros. Hoy en día estoy seguro que la mayor parte de lo que estamos dentro de una comunidad de fe o pertenecemos a la religión cristiana evangélica, deseamos o queremos tener una vida de provecho. Lamentablemente muchas veces no sucede así, porque, como lo decía inicialmente, nos diluimos en tantas ocupaciones, en nuestros placeres mismos. Pero ¿qué significa tener una vida de aprovechamiento? Una vida de gran provecho es aquella que sabe aprovechar los dones y talentos que se han adquirido para desarrollarlos dentro de la voluntad de Dios y así construir una vida satisfactoria. Timoteo fue una persona que desde su niñez conoció al Señor y al cual Pablo discipuló. Este logro de triunfar en la vida a tal punto que se convirtió, o este logró triunfar en la vida a tal punto que desde muy joven se convirtió en obispo de Éfeso y experimentó una vida de verdadero provecho. Hoy vamos a estudiar entonces algunos aspectos de la vida de Timoteo que le ayudaron a poder tener una vida provechosa, y que el Señor, a través de su escritura, nos está invitando a que nosotros seamos de la misma manera. ¿Qué cosas necesitamos hacer? Vamos a mencionar por lo menos 4, no sin antes elevar una oración al Padre y decirle: Señor eterno y Padre de misericordia, nuevamente estamos delante de su presencia para que sea usted quien nos guarde, nos ayude, nos abrace y nos arrope con su presencia. Que nos perdone siempre nuestros pecados, nuestras malas actitudes y aquellas cosas que seguramente tal vez no son pecado, pero que no hablan necesariamente bien de nosotros. En Cristo Jesús lo ponemos en sus manos para poder ser limpiados, Señor, por su Espíritu Santo, para ser guardados en el hueco de su mano. Como iglesia, eterno Dios y Padre de misericordia, yo le ruego en este tiempo que nos pueda ayudar, que nos pueda guardar y en todo nos pueda bendecir y nos pueda hablar a través de esta palabra. Quisiéramos siempre orar por la vida de nuestra hermana Arielita, Padre Celestial, para que en Cristo Jesús te la guarde a ella, a su familia,
Lo mismo por Ariana, por Scarlett, en Cristo Jesús la ponemos en sus manos. Sea usted propicio y misericordioso con la vida de cada una, Señor, y provee esa salud tan necesaria. En Cristo Jesús pedimos todas las cosas para gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Quisiera mencionar 4 aspectos importantes en la vida de Timoteo que lo convirtieron como un hombre de mucho provecho. Un hombre joven que de muy temprana edad experimentó lo que es ser obispo, el pastor de una de las iglesias más grandes y más influyentes dentro de la misma congregación en el tiempo conocido de la iglesia primitiva en aquel momento. Y este es Timoteo. El apóstol Pablo entonces le da algunas directrices importantes que usted y yo hoy necesitamos entender y abrazar. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos hacer para tener vidas provechosas? Y es hacer a Cristo el centro de nuestra vida. Primera Timoteo capítulo 1, del verso 1 al verso 2 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor y Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Algo que se deja ver en este versículo es la forma como el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Timoteo tiene una característica importante que hoy nosotros necesitamos abrazar. Aprendió a ser un verdadero discípulo en medio de las circunstancias. Aprendió de que Jesucristo debía ser el centro de su vida a pesar de que era un hombre joven. Hoy, cuando yo muchas veces comienzo a evaluar cómo somos nosotros, distamos de manera extraordinaria de lo que Timoteo realmente era. Una persona que convirtió a Jesucristo en el centro de su vida. Hoy cualquier excusa es válida para no estar en un discipulado. Él, sin embargo, aprendió a ser un verdadero discípulo. Hoy cualquier excusa es válida, por ejemplo, para no asistir a la congregación. Cada 15 días estamos teniendo nuestras reuniones, hermanos, lo hemos espaciado. Pero en vez de estar más cerca del Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, nos alejamos cada vez más. Nos dedicamos a pasear. Hay gente que dice que no va a la iglesia por la pandemia, sin embargo, en sus redes sociales suben fotos de que anduvieron paseando, relajándose, y se olvida de que hay un día que tiene que ser dedicado al Señor. Para nosotros es el sábado, pero puede ser el domingo, puede ser cualquier otro día. ¿Qué pasa entonces? Una deducción muy simple. Jesús no es el centro de su vida. Sí lo fue para Timoteo. Por lo tanto, Timoteo tuvo una vida de gran provecho. Después, cuando nuestros hijos han crecido, nos preguntamos por qué obtienen esas actitudes, por qué nuestros hijos hacen lo que nosotros no les enseñamos. Tal vez no les enseñamos con las palabras, pero sí le transmitimos el enfriamiento espiritual con nuestros hechos. Así que, hermanos, si no pertenecemos a un discipulado, si no vamos a la congregación, no tenemos excusa. Porque la pandemia dejó de ser una excusa cuando nosotros de repente, es cierto que hay situaciones, pero vamos a los moles, a los centros comerciales, no vamos de paseo, nos vamos para el mercado a comprar comida, que son elementos fundamentales, pero la iglesia es un elemento fundamental para nuestra espiritualidad. El primer paso para tener una vida de provecho, entonces, es que Cristo esté en mi corazón y que podamos ser reconocidos realmente como verdaderos cristianos. Hoy muchas personas se avergüenzan de decir que son cristianos. Posiblemente por el rechazo, las burlas que recibirán de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros, qué sé yo. Pero la verdad es que nadie tenemos que avergonzarnos de que Jesucristo habita en nuestros corazones. Así que la primera característica realmente de alguien que tiene una vida de provecho es que Jesucristo es el centro de su vida y no le plantea y no pone excusas. Aprendamos de Abraham, el padre de la fe, que cuando el Señor vino y le pidió que presentara como único sacrificio a su hijo, el único hijo que tenía prácticamente con Sara, y él no lo negó. ¿Sabe por qué? Porque Dios era el centro de su vida. Segundo elemento importante, que Timoteo sí supo entender, siendo un discípulo y guiado en aquel momento por el apóstol Pablo, quien era su mentor y su padre espiritual, y es que necesitamos considerar la Biblia como la fuente de guía y de autoridad. Escuchen, la Biblia es su libro, es una autoridad. Así cuando estamos en un operativo, nos para la policía y nosotros hacemos el alto porque es una autoridad. La Biblia también nos dice cosas y esas cosas que dicen son verdad y debería ser la autoridad para nosotros. Dice entonces 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15 al verso 16, considerada seguramente la última epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo espiritual y su discípulo. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y comienza, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, perdón, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estemos preparados para toda buena obra, enteramente listos, enteramente preparados. Pero sucede que en estos tiempos nunca estamos preparados. Se les llama para algo y siempre ponemos una excusa. Realmente vivimos en una caótica vida espiritual. Hermanos, CCS, muchas veces no hemos sido ejemplo de una vida espiritual sólida. Sí hemos sido ejemplo en excusas, pero no hemos sido ejemplo en que la santa palabra de Dios es una autoridad para cada uno de nosotros. En este momento se siente que seguramente le estoy regañando. Sí, le estoy confrontando a usted que me está escuchando y que me está viendo a través de este medio. Necesita fortalecer su vida espiritual y para eso tiene que tomar la decisión de que la santa palabra de Dios realmente sea una autoridad en su vida. De acuerdo con las escrituras, Timoteo fue instruido en la palabra de Dios desde la misma niñez. Eso nos dice el texto. Realmente fueron su madre y su abuela las que influyeron para que ellos, o él más bien, anduviera en el camino de Dios. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De acuerdo ahora con esto, el apóstol Pablo plantea que la Biblia es tan importante cuando le escribe esto a Timoteo en el epílogo ya de su ministerio, porque a través de la santa palabra de Dios nosotros, número uno, podemos encontrar sabiduría. Esa sabiduría tan necesaria para poder vivir en un mundo tan difícil como el que vivimos hoy. Número dos, también es importante la Biblia porque es un libro inspirado por Dios. No es inspirado por seres humanos, no es un autor que escribe bien, no es ese montón de libros que nosotros leemos y tenemos en nuestra biblioteca, Pablo Coelho y cualquiera de eso que se pone muy de moda. No, la Biblia realmente es un libro que Dios tiene aquí su sentimiento y su corazón y su pensamiento, por lo tanto tiene su inspiración. Número 3, la Biblia es útil para todos los hombres, para instruirnos, para enseñarnos, para formarnos. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no es relevante en nuestras vidas. Y por eso nosotros mismos somos hombres y mujeres injustos. Por lo tanto, si queremos que nuestra vida sea de provecho, debemos considerar el consejo de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice este consejo con autoridad? Que no pide por favor, sino como un imperativo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y muchos de ustedes que me están viendo tienen por costumbre no congregarse. Y tienen por costumbre no congregarse porque es más importante las excusas. Pero bien van a un mall, bien van a un banco, bien van al mercado. La Biblia nos dice, nos exige que no debemos de dejar de congregarnos. Así que espero y deseo que el Espíritu Santo pueda redarguirle, tocarle su corazón. Que usted realmente pueda sentir que esta palabra tiene peso. Y esto que dice esta palabra, por lo tanto, dice que el congregarse en una comunidad de fe es importante. Y no lo haga por mí, no lo haga por mí. Hágalo porque es un mandato de la palabra del Señor. Este próximo sábado que tenemos nuestra reunión comunitaria, siempre en el templo que Dios ha elegido, que es la casa del hermano Balbino, que ahora se ha convertido en el templo del Señor. Espero que todos podamos estar ahí juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor y realmente mostrar que la palabra tiene relevancia y que es una autoridad en mi vida. Número 3. Sea un ejemplo en todo lo que haga. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo, porque Timoteo recibía muchas críticas. Número 1, porque era discípulo de Pablo, alguien que la iglesia misma no respetaba en muchos aspectos ni consideraba. Y segundo, por su juventud. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si queremos ser exitosos en nuestra vida y que sea de verdadero provecho, debemos ser ejemplo de todo lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice, tienes que ser ejemplo ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Un elemento importante de la vida es ser ejemplo en todo lo que hacemos y así construir un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Dice Hechos 16 del 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra
y en Iconio. Necesitamos fortalecer nuestro testimonio. Hemos fallado. Hemos fallado. De diferentes circunstancias hemos fallado, pero hoy esta palabra que tiene autoridad nos está llamando a cambiar la dirección de nuestra vida. Debemos vivir siendo ejemplo en todo lo que hacemos, fundamentados en Cristo y los principios del Evangelio, de tal manera que nuestra vida sea aprovechada al máximo. Y por último, número 4, desarrolle los dones y talentos que Dios le ha dado hasta encontrar su verdadera vocación. Necesitamos desarrollar nuestros dones y ponerlos al servicio de Dios. Segunda Timoteo 1, 6 a 7, el apóstol Pablo escribe: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe por qué no ponemos en práctica nuestros dones? No es por mí, no es porque el pastor tiene ahí o que sabe por críticas, no, por cobardía. El apóstol Pablo le dice que tiene que avivar el fuego de Dios que está en él por la imposición de sus manos, porque Dios no lo ha hecho cobarde. Y muchas veces somos cobardes, que cuando se nos dice, se nos busca para algo, nuestra respuesta es siempre no. Dios no nos dio ese espíritu de cobardía para no servirle, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que le dice en el fondo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice a Timoteo: no seas cobarde. Se escuchan los juegos artificiales. Con el permiso de ustedes, estoy en un pueblo y eso es tan común aquí. Si alguien está cumpliendo años, eso es normal desde las 4 de la mañana. Así que tranquilos, son juegos artificiales ahí, o cohetes como le decimos en el pueblo. Pero Dios está celebrando lo que estoy diciendo. Estoy seguro de que no seamos cobardes. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Jesucristo dijo que el reino de los cielos solamente es arrebatado por los valientes. Los cobardes no tienen parte en el reino de Dios. Aquellos que todo el tiempo reniegan y dicen no cuando el Señor les ha llamado a que pongan delante de Él sus dones y sus talentos. Finalmente, necesitamos entonces desarrollar los dones y los talentos que Dios nos ha dado hasta encontrar nuestra vocación verdadera, por lo cual nos formó y por lo cual el Señor nos hizo. Así que, mis estimados hermanos, este tiempo de que nosotros podamos reflexionar. Usted tiene una vida de provecho, tal vez en su trabajo, tal vez con sus amigos. Tal vez sus amigos así lo ven desde esa perspectiva, de que es una persona provechosa, porque es divertido cuando se reúne con ellos, porque les invita, porque les lleva a su casa. Pero en la iglesia y en el ministerio que Dios le da, usted no es una persona provechosa. Es una persona cobarde. Es una persona que no tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio, sino una persona con un espíritu de cobardía. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es el centro de su vida. Así que en este día yo les invito a que ustedes puedan, mis estimados hermanos, a reflexionar con todo esto que les estoy diciendo. Disculpen por todas las distracciones, hay unos perritos por acá, pero este es el lugar que el Señor escogió el día de hoy para hacer su lugar de instrucción y de enseñanza. Hermanos, es tiempo de pensar y de reflexionar. Entonces, en conclusión, he compartido 4 cosas con ustedes en esta tarde. Tenemos que hacer a Cristo el centro de nuestra vida. Tenemos que considerar la Biblia como la fuente de guía y autoridad. Debemos de ser ejemplo en todo lo que hacemos y tenemos que desarrollar nuestros dones y los talentos que el Señor nos ha dado para poder encontrar nuestra verdadera vocación. Ya es tiempo que dejemos de jugar a ser iglesia. Ya no somos un grupo, ya somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar fortalecidos en eso. Así que, mis estimados hermanos, el próximo sábado espero que todos podamos ver nuestros rostros y podamos estar juntos. Es cierto que la pandemia sigue estando activa, es cierto, pero también está en los moles. Y me he encontrado y he visto a algunos de ustedes en un centro comercial, algunos de lejos, otros de cerca. Los he visto que andan de vacaciones y de viaje. Y no digo que eso está malo, está bien, pero la pandemia está activa, no solamente en la iglesia. Un día el Señor va a venir y se va a presentar y le va a pedir cuentas. Y espero que no lo encuentre desnudo como encontró a la iglesia de la Odisea. Para que pueda ver en usted, ¿sabe qué? La vergüenza, dice el Señor. Espero de verdad que usted pueda arrepentirse y tomar la decisión de poder acercarse al Señor a través del discipulado, a través de los tiempos de oración. Deje de estar perdiendo su tiempo en cosas que no aprovechan. Aprenda a tener una vida verdadera de aprovechamiento, como el apóstol Pablo le invita a Timoteo que sea. No busquemos la perfección en los demás, tratemos de seguirla en nosotros mismos.
Así que la invitación en esta tarde, hermano, hermana, es que usted tenga una vida de aprovechamiento, que no depende de mí, ni del hermano Balbino, ni de absolutamente nadie más, sino de usted y de sus decisiones. Estamos muchas veces tan fregados en este tiempo, hermanos, que ni siquiera apartamos ese pequeño espacio para venir y meternos en YouTube y ver el mensaje. Ni siquiera eso tenemos, porque estamos dormidos. Así como estamos dormidos y adormitados físicamente, espiritualmente le estamos haciendo. Ruego al Señor para que pueda avivar el fuego en usted, que quite esa pereza espiritual con la que usted está contagiado, que en este momento prácticamente está preso de los lazos de Satanás, cuando no le permite moverse bajo ninguna circunstancia, sino que ha caído en ese proceso de adormecimiento espiritual. Le ruego a Dios que realmente pueda cambiar y transformar eso en su vida. Yo le invito a que me acompañe en oración y decimos: Señor eterno y Señor de misericordia, gracias le damos en este tiempo, bendecimos su santo nombre. Ruego por Comunidad Cristiana de Santidad, Señor, para que podamos despertarnos de ese sueño. Más bien debería ser en este momento cuando estamos más activos espiritualmente, sabiendo que su regreso está cercano, y todo lo que estamos viendo, Señor, no es otra cosa que las señales que usted nos anticipó desde hace cientos de años de su retorno. Padre, ayúdenos a estar preparados, que abandonemos las excusas, Señor. En el nombre de Jesús se lo ruego, Padre bendito. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor, que nos dé esa fortaleza para poder ponernos de pie y seguir adelante. Que dejemos los pleitos, que dejemos las diferencias que solamente provienen del mismo infierno y comencemos a enfocarnos en usted. Que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor unos por otros, un espíritu de fe, Señor. Y que eso pueda ser realmente lo que denote nuestras vidas y nuestros corazones. Basta ya de estar viendo, Señor, que nos ayude a no ver solamente la espiga del ojo de mi hermano y de mi hermana, y no puedo ver y no soy capaz de ver, Padre Celestial, la viga que tengo en mí. Ayúdenos. Ayuda a Comunidad Cristiana de Santidad a poder superar todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos ahora nuestro tiempo de adoración, de presentar al Señor nuestras ofrendas y los diezmos, como estemos acostumbrados a hacerlo ya. Y es un mandato del Señor. 2 Corintios capítulo 9, a partir del verso 6, el Señor nos dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es importante que nosotros sepamos, Dios ama a aquel de que con un corazón dispuesto, no es la cantidad, es la disposición, es la actitud, y es lo que Dios está buscando. Padre, en el nombre de Jesús, en este día nos presentamos delante de su presencia, para que sea usted con cada uno de nosotros, para que nos ayude y nos guarde, Señor, pero también para que pueda recibir, Padre Celestial, lo que nosotros podemos dar, porque con alegría de corazón lo hacemos para gloria y honra de su nombre. Gracias por la vida de nuestra hermana Amelia, Señor, que de manera pronta siempre, Señor, está dispuesta a servirle. Gracias por su vida, por la vida de su familia, y bendigo en este momento a nuestra hermana Amelia, que ha demostrado ser una mujer que le ama y que le sirve. La pongo en sus manos, Señor, a ella y a toda su familia, y bendigo todo lo que sus manos hacen. Por lo demás, ruego por el resto de nosotros, Señor, que seguramente hace falta que caminemos con más firmeza y con más entereza espiritual. En Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora, mis estimados hermanos, como estamos acostumbrados a hacerlo, te demos nuestra bendición espiritual. Hoy vamos a cambiar un poco de versión, por lo tanto seguramente se verá diferente la bendición sacerdotal que nosotros comúnmente hacemos. Si usted no está contento con Comunidad Cristiana de Santidad y cree que ahí no crece, tiene toda la libertad de buscar otra congregación. Esto que se lo digo, no lo digo porque quiero que la iglesia crezcamos y nos multipliquemos, que por supuesto sí lo deseo. Pero si su vida espiritual sigue siendo caótica y usted piensa que dentro de otro lugar, llámele apostólico, profético, como quiera, puede crecer, pues es su decisión suya. Pero hermano, hermana, dejemos ya de estar tan acomodados. Despertémonos de ese sueño espiritual en el que muchas veces hemos caído. Dice entonces: le bendigo en esta tarde. Dice que el Señor ordenó a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
y pondrán mi nombre, su nombre, Señor. Lo pondremos sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, y estamos seguros que en Cristo Jesús nos ha de bendecir. En el nombre de Jesús, un fuerte abrazo para cada uno. Que el Señor les guarde y les bendiga. Ha sido un gozo poder compartirlo. Dios bendiga sus vidas.